Escuchen esta lista, por favor. Giselle Pelicot pide que el juicio sea público. Organizaciones feministas redactan declaraciones públicas. Denuncias anónimas en redes sociales. Personas y organizaciones colectivizando esas denuncias. Denunciar pese a las amenazas. Callar mientras no están las condiciones mínimas de seguridad para hacerlo. Las amigas se juntan a conversar del abuso. Se arman talleres de educación sexual. Mujeres afganas cantan a pesar de la prohibición. Romper con pactos de silencio familiares. Creerle a la amiga, a la hermana, a la vecina. Sentir impotencia, rabia, dolor. Ante situaciones de abuso sexual o de otros tipos, todos respondemos de muchas maneras. Y eso no da lo mismo. Vamos a la cortina. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Todos respondemos de muchas maneras y no da lo mismo. Vamos a estar conversando hoy acerca de que siempre hay resistencia al abuso, no importa lo que esté pasando, siempre las personas respondemos. Pero, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos que nos vayan a escuchar. Y ver. Y ver, de veras. Hola, Rigo. Hola. Bueno, hoy día vamos a hacer otro capítulo que tiene algún sentido de continuidad con el capítulo anterior, en donde nos focalizamos quizás un poco más en cómo se define o cómo se ha nombrado a las personas que ejercen abuso, como que fueran personas enfermas o monstruosas o psicópatas. Y justamente estuvimos conversando para hacer visible que no es así, ¿no? Que son, como se dice, hijos sanos del patriarcado. Pero hay una dimensión que en esa ocasión no abordamos tanto y que es central, sobre todo pensando en quienes trabajamos con personas que han vivido estas experiencias de abuso, que tiene que ver con que todas las personas respondemos ante la vida. Entonces pensamos que esto merecía también un capítulo especial, aunque de una u otra manera también lo hemos venido nombrando en otros capítulos, ¿cierto? Y bueno, seguimos viendo lamentablemente en las noticias, y yo creo que va a seguir siendo así, muchas denuncias como que se vienen destapando casos de poderosos que han sido denunciados en general por mujeres que han vivido sus abusos en el mundo del cine, en el mundo del fútbol, en el mundo de la política, más lejos o más cerca de donde nos encontremos, por ejemplo ahora en Chile. Hemos estado viviendo muchas noticias a propósito de un personero del gobierno, en España también, un político connotado, etcétera, ¿no? Y seguramente esto va a seguir siendo así porque las prácticas abusivas siguen ocurriendo, pero las personas que los viven seguimos respondiendo también. Y esto también ha sido muy notorio en estos contextos que estamos viviendo, ¿no? Cómo ha habido articulación o de formas anónimas, diferentes formas que las personas encuentran para denunciar o responder de muchas maneras. Y queríamos hacer una distinción entre, bueno, en el título probablemente, no sabemos a ciencia cierta, pero va a decir respuestas a la violencia sexual, al abuso sexual. Y por supuesto se habla del abuso sexual con esos términos y entendemos que si alguien busca y está buscando estos temas, lo va a buscar de esa forma, pero a nosotros nos gusta más, o no que nos guste,
tiene más sentido llamarle abuso sexualizado, ¿sí? Esto no es por si decimos abuso sexual está bien, no hay problema, pero preferimos eso porque, y es una distinción que ya nos interesa hacer, porque lo sexual, o sea, de partida el abuso no es sexo, el abuso no es una actividad sexual. La actividad sexual es solo la actividad que dos o más personas hacen en el ámbito de lo sexual, en un contexto en el que hay consentimiento. El abuso, por definición, es la ausencia de consentimiento, entre otras cosas. Y, y nos gusta, preferimos nombrarlo así, abuso sexualizado, porque el abuso ocurre en distintas dimensiones o se ocupan distintas dimensiones para poder abusar de las personas. Y este en particular es la dimensión sexual. O sea, lo importante acá es que no es una actividad sexual, es un abuso que ocupa la dimensión de la sexualidad para ejercerse. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la sexualidad no nos da para hablarlo tan extensamente aquí, pero la dimensión de la sexualidad es un lugar de control particular, no como cualquier otro. Por eso se ven tantos abusos sexualizados. Y entonces, como distinguir que el abuso sexualizado es parte de un continuo de abusos. No es como algo aislado que solo ocurre como abuso sexual, sino que es un abuso que ahora se ejerce en el ámbito o la dimensión de lo sexual, pero que muy probablemente ha venido ejerciéndose en otras dimensiones también. Entonces, el ejercicio abusivo es algo como más amplio, más grande. El ejercicio abusivo del poder. Esa es una definición. Y la otra es bueno, Paulo Freire, un educador brasileño que estuvo exiliado de Brasil y que vivió, de hecho, en Chile, trabajó en Chile. Él ya no está físicamente hablando, pero está muy presente para muchas personas, incluyéndonos. Hablaba de un concepto que también nos interesa como hacer notar, sobre todo por la rabia o la impotencia como expresión que se genera frente a estos temas, ¿no? Paulo Freire hablaba del fatalismo neoliberal. Y el fatalismo neoliberal lo hablaba como una forma como una trampa del poder, ¿no? Como una tecnología del poder, pero una trampa que es esta de sentir que es todo tan grande, que las instituciones son tan grandes, que el sistema patriarcal es tan grande, que quienes ejercen abuso tienen tanto poder y así, que genera a propósito como a beneficio o a favor del patriarcado y de quienes abusan, una sensación de no podemos hacer nada, no hay nada que podamos hacer. El fatalismo, no hay nada que podamos hacer. Neoliberal, dice él, por las estructuras neoliberales de poder tan grandes, ¿no? Eso es algo que nos interesa mucho, como hacer esta distinción, porque desde la terapia narrativa tenemos esta premisa de que las personas siempre respondemos. Entonces surge esta pregunta: ¿qué podemos hacer frente a tanto daño y tanto poder? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Que es una pregunta que también invisibiliza, es una buena pregunta en todo caso, pero si fuera, ¿qué podemos seguir haciendo? Porque ya estamos respondiendo, ya estamos haciendo cosas en múltiples niveles, y el impacto de estas respuestas, aunque probablemente no tienen el poder de detener eso que está ocurriendo de un día a otro, o de cambiar las cosas de un día a otro, sí tienen un impacto en ir modificando las cosas, en ir como poniéndole un freno al ejercicio, a este desenvolvimiento del poder, como si fuera bola de nieve. Y entonces sí nos interesa la pregunta de qué estamos haciendo para responder y qué podemos seguir haciendo, que sería la segunda historia, o la historia que nos interesa también poner, Relevar.
relevar. Sí. Poner al centro. Sí. Sí. Revisamos una lista al comienzo, ¿no? Exacto, partimos nombrando una lista de acciones que hemos visto en la prensa, que hemos escuchado en conversaciones y que es una muestra de iniciativas que se toman en distintos niveles, ¿cierto? Iniciativas que tienen una connotación más pública alguna, como difusión de información, por ejemplo, en redes, o escribir cartas al director, o cosas de ese tipo. Y otras iniciativas que son de carácter más territorial, digamos, más en espacios más pequeños, como encontrarse con amigas y conversar del tema, o hacer un taller a propósito del abuso sexual. Y eso, como poder tomar nota, ¿no?, de estas actividades, acciones que las personas tomamos frente a este tipo de hechos. Y que, como decíamos, algunas pueden ser mucho más visibles, explícitas, públicas, y otras se desarrollan en ámbitos más íntimos. No sé si tú querías decir algo de... No, o sea, como quizás también visibilizar que parte de la intención del capítulo de hoy es invitar a quienes están escuchando y viendo a ir pensando, ¿no?, como en esta otra historia, en sus propias vidas, ¿sí? Como no la historia del fatalismo, o no solo la historia del daño, que también existe, del abuso, de la violencia y de las consecuencias de eso, más bien, sino que invitarles a ir pensando en estas otras posibles historias, como hacer visible, que es un acto de dignidad ¿no? Como poder hacer visible estas iniciativas que uno en la vida va tomando para responder al abuso, y ya vamos a explicar un poco más por qué también es tan importante. Claro, por ejemplo, pensábamos en que en esta experiencia de Gisèle Pelicot en Francia, ella, que es una mujer mayor, ¿cierto? Tiene 71 años, y decide que el juicio se haga público para que estén visibles al mundo esta enorme cantidad de hombres que participaron en su abuso. O como, o sea, ella sabiendo que este era un juicio mediático, sabiendo que iba a tener una cobertura mundial, como aprovechando esa plataforma y ocuparla con un sentido político, solidario con las millones de mujeres u otras personas que han vivido ese tipo de abuso, u otros. O qué sé yo, en España también, a propósito de este político, cómo en las redes sociales está difundiéndose y están compartiendo en forma anónima muchas denuncias de otros personajes públicos, o cómo también frente a otro tipo de abusos, estoy pensando como el racismo, La explotación laboral, por ejemplo. y las acciones contra, no, estaba pensando más en el mundo migrante, en las personas que van de América o de África a Europa, cómo hay muchísimas agrupaciones, colectivos, personas, organizaciones que a través de las redes sociales, por ejemplo, están denunciando y haciendo campañas de formación, de educación respecto del racismo, mucho más que hace algunos años. O sea, como que hay un activismo permanente. Eso, ¿no? Como estas formas que están ocupando las distintas tecnologías posibles,
Bueno, las calles también, por supuesto, pero mucho también en formación, como en educar a otros, en difundir eso, difusión también de ideas para alimentar estos movimientos, ¿no? Bueno, ellos son como grandes, ¿no? Hay otros más chiquititos. Un poco y hay unos muy chiquititos que son muy Mm, grandes también. O sea, los chiquititos no es menos poderoso o menos importante. Eh, como la impotencia. Es que viendo el último capítulo que hicimos nosotros, apareció la impotencia como una sensación sí, que uno podría también aludir a la impotencia como parte del fatalismo neoliberal, como parte de esta sensación de no podemos hacer nada, mm. pero también como otra cosa. Claro, también podemos entender esa impotencia como una expresión de inconformismo, como una expresión de que estamos afectándonos por estas noticias, por estos hechos horribles que somos testigas o testigues, ¿no? Es una expresión en relación a algo a lo cual no somos indolentes. En vez de indiferencia, es impotencia. La impotencia alude a esa sensación de no poder hacer nada, pero porque uno quiere hacer algo, ¿cierto? Porque nos interesaría que las cosas fueran distintas. Entonces, la impotencia no es indolencia. Por el contrario, es la necesidad, las ganas, el interés de poder actuar. Entonces, cuando trabajamos con las personas, nos interesa poder llegar a explorar y conocer ese mundo, ese territorio de lo que no está explicitado quizás en estas emociones como la rabia, la impotencia, la tristeza o la desolación, pero que están dando cuenta de que hay algo muy significativo, muy importante, muy valioso para esa persona, a lo cual ella está respondiendo con esta afectación, que no le es indiferente. Claro, y también la impotencia es bien interesante, porque la impotencia, por una parte, también, además de ser una respuesta de no indiferencia, de ser testimonio de no indiferencia, de no indolencia, etcétera, habla también de un saber. O sea, este fatalismo neoliberal no se sustenta en la nada, en una ficción, en una imaginación de algo, sino que Mm, se sustenta en la idea de que efectivamente hay un poder grande. O sea, la impotencia también habla de, por ejemplo, una búsqueda. Estoy buscando formas de hacerlo y siento impotencia porque no veo bien por dónde, porque puedo distinguir que hay mucho como desventaja en mi relación. barreras. Claro, o sea, ¿qué puedo hacer yo para cambiar estas cosas, Mm, ¿no? Refleja también de alguna forma, esto nos daría para un rato más largo quizás, pero de cómo las personas estamos también muchas veces como entrenadas en pensar que las acciones son a nivel individual. Quizás poniéndolo muy en caricatura, como la idea de Superman, ¿no? La idea de los superhéroes, mm, de este que viene a cambiar las cosas, o de este líder revolucionario, o de este presidente que por fin, o de esta presidenta que por fin va a cambiar las cosas y así. Y la impotencia, o sea, la potencia es relacional y es distribuida, no es individual. Muchas de estas respuestas que leímos al comienzo son parte de lo relacional, de cómo respondemos. Y entonces ponemos a Giselle Pelicot, que vive lejos de acá, a muchos miles de kilómetros, ¿verdad? mm, Sin embargo, estamos haciendo este capítulo y el anterior del podcast por sus iniciativas. Ella ni siquiera sabe de esto. mm. No ha visto este podcast. Eh, y, y ella mueve a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia, mueve
como la música cuando resuena y llega a otro lugar y se escucha como a lo lejos. Las eh, ondas. Llegan las ondas de su resistencia y toca con una fibra en la que estamos en conexión y resonamos. Y esa resonancia amplifica la iniciativa de Giselle Pelicot. Le sube el volumen y nosotras nos apropiamos no de su lucha, sino que hacemos propia también la lucha y ¿cómo se dice? Eh, Dif- mm, la amplificamos y la conectamos, con la esperanza de que quienes vean estos capítulos también estén mm, resonando y pudiendo activar nuevas conversaciones, nuevas resonancias. mm, Em, Así como yo en algún capítulo dije que el abuso es como una amenaza, una señal a distancia, es como, mira, no le resultó a ella denunciar porque el tipo salió libre, el juez no hizo lo que tenía que hacer, o qué sé yo, como todo esto que puede promover que una persona que quiere denunciar no denuncie por miedo a que, mira, lo que pasa cuando se denuncia. También la resistencia hace eso. mm, También lo que hacemos para resistir y responder a las violencias, a los abusos de poder, se va conectando y va amplificándose, resonando, entrelazándose, entretejiéndose mm, entre muchas personas también. Y eso a veces no se ve porque se tiende a como mirar la resistencia, los movimientos sociales muy solo como en respuesta al abuso, ¿sí? Solo como una reacción natural al abuso o a la violencia, etcétera, a las injusticias, a las inequidades, etcétera. Y eso invisibiliza algo que es súper importante, eh, que tiene que ver con y que nos interesa, y lo vamos a hablar un poquito ahora, que la resistencia no es algo natural, sino que lo que hace Giselle Pelicot, lo que estamos haciendo tú y yo, lo que ha hecho, lo que hacen los movimientos sociales, lo que hacen eh, las mujeres afganas cantando pese a la prohibición, lo que hacen las amigas de yo sí te voy a creer, yo sí te creo, cuéntame a mí, aunque todavía no denuncies públicamente, lo que hace la persona que no va a denunciar pero guarda en secreto esta memoria, porque todavía no están las condiciones de seguridad, pero lo guarda en secreto porque quizás en algún momento sí van a estar esas condiciones mm. de seguridad y va a poder ahí ir expresándolo, sostener ese dolorcito, que es una memoria importante de sostener a veces también, va, va moviendo el mundo y no es natural, no es natural. ¿Quieres decir Ah. algo de eso? Tú dices esto no es natural en relación a que es intencionado. O Claro, y sea, está vinculado con cosas que nos importan. exacto, como es justamente porque las personas no somos piedras ni planarias, ¿cierto? Sino que somos seres vivientes con propósitos, con cuestiones que son valiosas para nosotros, con esperanzas, con sueños, con ganas de vivir en un mundo de ciertas maneras y no de otras. Nos posicionamos, ¿cierto? Y nos movemos en esas direcciones. Entonces, eh, aunque muchas de nuestras acciones aparezcan a veces como casi invisibles o como esto que se nombra como pequeñas o simples, eh, pueden ser tremendas en términos del efecto que van teniendo para la misma persona que la hace o para su entorno o para un entorno un poquito más allá. Como decía Ítalo, se producen estas como vibraciones, yo me lo imagino como olitas, ¿no? Eh, y se siguen haciendo olitas que le llegan a otros y que se juntan con otras aguas y otras olitas. Y, y posiblemente frente al poder de los y de los poderosos, eh,
las acciones en contextos más próximos, que pueden ser como acciones de más corto alcance aparentemente, son acciones que van modificando mundos y van modificando vidas. Entonces, como la urgencia también, a propósito de cómo sostener la esperanza frente a estas sensaciones de impotencia, es poder seguir alimentando e involucrándonos en estas acciones que tenemos la certeza que van a influir de distintas formas en la vida concreta, real, cotidiana de personas que han sufrido o están sufriendo experiencias abusivas. Sí. Entonces, ¿cómo no renunciar a estas acciones y cómo tener mucha curiosidad en las conversaciones cotidianas y en nuestro trabajo de eso, ¿no? De estas iniciativas que a veces hay que como ponerle una lupa, un foco para que se hagan visibles y que puedan ser parte la ropa del tazón que está... como del piso donde se van posicionando y parando las personas, ¿no? Para, como otras veces creo que lo hemos dicho, todo este cúmulo de acciones que pueden ser incluso haber pensado algo, ¿no? Como decir, esto no está bien, o quizás lo debería compartir, o cómo he aguantado tanto. Esas preguntas, esos diálogos internos muchas veces son ya acciones súper importantes para que se vayan generando otros cambios. Todo este cúmulo de iniciativas, de acciones, van transformando y van alimentando la sensación de poder individual y colectivo. Claro, como siempre, todo lo que hacemos tiene un impacto. Tiene un impacto en modificar la experiencia, como en cambiar la experiencia, ¿cierto? Y entonces por eso es tan importante tomar estas respuestas y tomarlas en serio, como escucharlas, verlas, no evaluarlas a la luz de si cambió todo o no cambió todo, o si detuvo o no detuvo las cosas malas que estaban pasando, sino que tomar muy en serio qué hizo esto que hice o esto que estamos haciendo. Alivianó el peso, la carga, conectó con esta sensación de que las cosas podrían ser diferentes, o me reconectó con el sentido de justicia, o de que no estoy loco, loca, pensando yo nomás que las cosas son así, hay más gente que entiende que las cosas son así. Como invitación de nuevo a la gente que está viendo y escuchando, porque esto en realidad es un podcast, así se llaman, un video podcast. Que es como a tomar en serio, a mirar y a dignificar, o más que dignificar, a mostrar o a tomar en serio el valor y la dignidad de cada una de estas acciones, del poder que tienen. Hablaste también de la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza es algo que necesitamos ir construyendo. Y a veces la desesperanza también es necesaria y también es una buena respuesta, digamos. O sea, bueno, no hay buenas y malas respuestas, son todas respuestas nada más, pero también es una respuesta necesaria. Hay veces que tener esperanza puede generar una sensación más dañina en la vida, ¿no? Como hay veces que tener desesperanza en ciertos ámbitos o frente a ciertas cuestiones nos puede salvar la vida en colectivo. O sea, por ejemplo, un ejemplo básico. Si yo dejo de tener esperanza de que esta persona que abusa va a cambiar y decido mejor irme de esa relación, esa desesperanza, por ejemplo, me puede salvar la vida,
¿cierto? Hay otras desesperanzas que pueden ser salvadoras de vida también. Como no estamos justamente aquí pensando en que hay buenas respuestas, malas respuestas, o romantizando la esperanza, o romantizando como el sentido de que las cosas van a estar bien, en absoluto. Sino que estamos complejizando, multihistoriando la vida. Eh, Está la historia de la violencia, está la historia de lo negativo, está la historia de estas cosas que pueden estar ocurriendo, gente haciéndonos o lo que sea, malas, negativas, dañinas, abusivas, etcétera. Pero esa no es la historia única, y eso es algo que nos interesa como iluminar acá. Claro, eso es prioritario en nuestro trabajo. Para Sí. eso trabajamos, para hacer visibles más historias y especialmente las historias de las iniciativas, de las respuestas, de las acciones, porque entendemos que esa es una forma de hacer justicia con la vida de las personas. Mm. Las personas nunca han sido solo víctimas de algo, que las pone en un lugar, yo diría, más reduccionista, como las despoja de una dimensión enorme de sus vidas, ¿no? Porque las respuestas, las acciones que las personas hacen, justamente son las que nos van a mostrar lo que es valioso, lo que le da sentido a sus vidas, los saberes que han tenido, las habilidades que tienen, cuestiones que no quedan visibles cuando estamos centrados solamente en la historia de la dificultad, del dolor, de la víctima. Entonces es como que me quitaran 2/3 de quién estoy siendo. Por eso que decimos que es una forma, ¿cómo se dice? Que no podemos, ineludible, de hacer justicia con la historia y la dignidad de las personas. ¿Mm? Eso es central. Sí. Es como siempre hemos dicho, nosotros no trabajamos para cambiar una historia por otra, pero sí para hacer visible que siempre hay más que una sola historia. Y enriquecer estas historias preferidas donde somos capaces de vernos a nosotros mismos y a otros en acción, en movimiento, en intentos, jugándonos por algo, buscando algo, ¿no? Hay buenas preguntas como cotidianas, no de terapia, que podría ser como cuando nos juntamos con personas que están luchando o en una misma lucha social que uno, y con eso no estoy pensando en un movimiento social y en una asamblea comunitaria, podría ser también simplemente conversación entre amistades o gente que uno quiere o gente que está comprometida con cosas parecidas, de qué está en juego que tú no estás dispuesta a dejar que se avasalle. Porque una cosa es centrarnos también en cómo estamos luchando, cómo estamos resistiéndonos a la violencia, etcétera, toda esta lista que leímos. Y la otra parte también es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué forma de vida? ¿Qué concepciones de dignidad o de calidad de vida? ¿O qué esperanzas, sueños, anhelos, añoranzas, propósitos? ¿Qué cosas que valoramos en la vida están como intransables? Así como que hacen que esta lucha tenga sentido, valga la pena. Valga el sentido, iba a decir. Voy a analizar esa frase. Sí, estaba pensando, a propósito de eso que tú dices, que muchas veces se entiende esto de las respuestas o la resistencia, porque hemos hablado y se habla harto de la resistencia, ¿no? Como la idea de Foucault, frente a todo poder hay una resistencia. Pero como vienen hablando otras personas también aquí en Abya Yala, no es solo resistencia, no es solo como a veces se me viene a mí la imagen de muchas personas como sosteniendo la pared de un dique para que esto no nos inunde. No es solo estar ahí como sosteniendo algo, sino que es estar sosteniendo algo y además construyendo otras cosas, ¿no? No es
solo estar como intentando que no cunda, no se desparrame más el abuso, sino que además es estar construyendo formas, por ejemplo, no patriarcales de relacionarnos, ¿no? Es estar buscando maneras de criar a los hijos de formas no adultocéntricas y autoritarias o maltratadoras. Es buscar construir espacios públicos donde tengan acceso, movilidad y comodidad una diversidad de personas. O sea, es estar construyendo un mundo que posibilite y favorezca otras formas de vida más amorosas. Y una cuestión importante para que no se vayan del capítulo todavía, porque hay algo que también ocurre cuando están estas formas de responder y esto que se está construyendo, ¿cierto? Eso que se está construyendo mientras mientras algunas y algunos están sosteniendo, otras y otros están construyendo, otros están descansando también porque es necesario el descanso y nos vamos cambiando roles. Es la idea de contragolpe o contraataque. O sea que es sabido que cuando el movimiento feminista, por ejemplo, o los movimientos antirraciales, antirracistas, etcétera, empiezan a tener espacio, lugar, voz más fuerte, más presencia, más influencia, también aumentan los feminicidios, también aumentan los discursos de odio, los crímenes que están estrechamente vinculados con decir no salgan tanto a la calle, no griten tanto porque mira el poder que tenemos, que son formas de silenciar y amenazar. Sí, no, los políticos que quieren revertir leyes que hemos ganado. Sí, bueno, sí. ¿No? O sea, lo estamos viendo ahora con el neofascismo y la derecha como está, sí, ya sabemos todo eso, ¿no? Y que es importante detenerlo, pero eso habla de que ha habido un movimiento y esto es un contragolpe. Queríamos decir dos cositas en relación al contragolpe. O contraataque. Contragolpe, contraataque, sí. Que una es saber qué va a ocurrir. O sea, para estar preparado. Sí, o sea, saber que si yo salgo a protestar, la imagen más obvia, si salgo a protestar a la calle, es muy probable que si mi protesta es una protesta que está teniendo influencia, que está moviendo cosas, va a haber represión. Va a haber represión policial, va a haber criminalización de la protesta, va a haber represión en ámbitos discursivos, en ámbitos de daño material inmediato, etcétera, como en Chile siempre. Iba a decir 2019, 18. Siempre. Quizás con más fuerza en ese momento también. Porque el movimiento también tuvo más fuerza. Es parte de lo mismo. Entonces, como saber que esto va a ocurrir nos ayuda a prepararnos también, como a no frustrarnos e ir preparados de, oye, aquí vamos a protestar o vamos a responder o vamos a denunciar y no va a estar todo el camino como limpio y bien delimitado para, abusaron de ti, tomo tu denuncia y hacemos justicia, sino que es en medio de justamente como esto ocurre en el medio de las amenazas y del contragolpe. Y tener preparación para el contragolpe es algo importante. Judith Butler en el libro Sin Miedo cita a Michel Foucault, que habla de un concepto, una vuelta larga, que se llama parresía, que tiene que ver con ir a denunciar o a protestar o a alzar la voz sabiendo que puedes vivir una amenaza. En el libro Sin Miedo lo que habla en realidad es que es la acción que se hace a pesar del miedo. No es sin miedo en realidad, es a pesar del miedo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existe este concepto? Porque hay contragolpe.
porque el poder va a tratar de hacer contragolpe y necesitamos vincularnos y enredarnos, ¿no? Para que ese contragolpe no lo recibamos en soledad, en individualidad, aisladamente, ¿no? En el estallido social o revuelta o como sea. Una de las cosas más bonitas que yo encontraba era las personas afuera de sus casas con agua, con bicarbonato o qué sé yo, para ayudar a las personas a aliviar los ojos de las bombas lacrimógenas. Toda la organización en la que tú participaste muy activamente, que estaba voluntariando, ¿verdad? Tanto médica como espiritualmente a las personas que estaban en primera línea y así. De eso tú tendrías mucho que hablar. No sé si en alguna ocasión lo vas a compartir, porque a mí me has contado historias muy bonitas de eso. Es la organización que sostiene la lucha, ¿no? O sea, si es que alguien denuncia, saber que hay un contragolpe y organizar el apoyo atrás hace más posible esa denuncia, como colectivizar lo más posible. Tenía algo que quería decir, pero se me olvidó. Oh, mal. Sí. Ya me voy a acordar. Ya te voy a acordar. Pero venía algo de... Sí, publicidad. Publicidad, Marketing. eso. No tenemos nada que publicitar. O sea, bueno, no publicitar. Lo primero, suscríbanse al canal. Suscríbanse, comenten, denle like, compartan. Suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Para que esto funcione, para que YouTube nos recomiende y más gente pueda ver esto, si les parece interesante. Los comentarios, la suscripción, todo eso nos sirve un montón. Un montón. Tenemos un diplomado. Sí, un diplomado sincrónico que partirá en abril el próximo año, como todos los años, ya desde hace 11 años. 11 años, con muchas versiones. Este va a ser el 12º año. En distintos lugares, sí. Y que viene recargado, como dicen, con nueve profes invitadas. Así es que les invitamos cordialmente. Es presencial virtual, ¿cierto? Sincrónico. Eso, sincrónico. Sí, este podcast es de los lunes de pranas, en que también hay clases de pranas. Hasta ahora estamos intercalando, pero los miércoles, varios miércoles seguidos, probablemente desde este miércoles, pero ya cuando este capítulo aparezca, ya vamos a haber empezado con esto. Todos los miércoles vamos a subir entrevistas que tú le has hecho a las distintas profesoras, profesores que nos van a acompañar también este año en el diplomado, que están muy bonitas. El próximo año. Sí. Sí. Eso. Sí, bueno, el libro de Dignidad por Partes. Suscríbanse. ¿Te acordaste de lo que querías decir? No. No me acordé. Bueno, quizás podemos hacer un capítulo después entero acerca del olvido y el recuerdo. La memoria, seguro que sí. ¿Cómo estarán ustedes? ¿Estarán pensando? La curiosidad que tenemos contigo, Caro, es si es que se les habrá venido a la mente algunas de las respuestas de las cosas que ustedes están haciendo, y también de gente que está alrededor de ustedes, está haciendo, y quizás gente que no les conoce está haciendo, y que impacta en que eso que hemos vivido, triste, doloroso, etcétera, sea un poquito menos doloroso, o que nos ayude a sentir que no estamos en soledad en esto, o que nuestra confusión, si habrá sido o no habrá sido, se aclara un poquito más y uno dice, sí, parece que sí, es algo. Nos encantaría escucharles, leerles en los comentarios acerca de esto. Y de cualquier tema también de capítulos de podcast que claro, quieran. Sugerencias. Creo que lo que quería decir es que cuando hablamos de estas respuestas o resistencias,
no nos referimos tampoco solamente a acciones, como quien dice, hacia afuera, hacia el entorno, sino que muchas veces estas acciones también son internas, como decía antes, como esto, pensar en algo, hacernos una pregunta, cuestionar, imaginarnos algo que solamente nosotros nos estamos enterando de que estamos en eso, ¿no? Pero esas acciones muchas veces el efecto que tienen, que no suprimen lo que está ocurriendo, no van a hacer que nadie salga arrancando posiblemente, ni nada de eso, pero cambian la sensación interna de uno con lo que está ocurriendo en ese momento. Y ese cambio puede hacer una gran diferencia en esa experiencia misma, en el momento y para después también, para cuando vamos elaborando eso que ocurrió. Vernos, poder reconocernos en que estuvimos haciendo esas preguntas o habernos ido a otro lugar con la imaginación, nos pone en otro lugar. Nos hace también vernos a nosotras mismas de otras maneras. Por eso que es importante insistir en esta búsqueda muy curiosa de cuáles son esas acciones más o menos visibles, quizás diminutas, ante los ojos de lo hegemónico, digamos, pero gigantes cuando se trata de proceso de eso, salvadoras de vida, vidas. En términos de poder o de... Sí. Y lo colectivo. Voy a leer acá de Dignidad por Partes. La justicia y la dignidad se construyen en colectivo. No todas las personas tienen que hacer de todo. Cada cual hace lo que puede y entre todas hacemos todo. La primera línea necesita de la segunda y esta última de la tercera. A uno nos puede tocar gritar, a otras cantar, a otros bailar. Hay quienes harán cariño o mirarán con ternura, quienes abrazarán mientras otras escucharán sin juicio. Y quizá mañana cambiemos de roles, porque algunos necesitarán descanso, distracción, placer, silencio. Alejarse por un rato para luego volver. La justicia y la dignidad son siempre un logro colectivo, relacional, distribuido, desordenado, imperfecto, a veces hermosamente violento, otras hermosamente suave. Necesitamos cuidarnos, cuidar lo que hacemos, cuidar el colectivo y recordar que todas las formas de lucha son imprescindibles. Y bueno, en eso también quería leer la dedicatoria de este libro que tiene que ver con la canción de Silvio Rodríguez también y Bertolt Brecht, pero que dice: dedicado a quienes están empezando a luchar, a quienes ya llevan años, a quienes se cansaron, a quienes asesinaron por alzar la voz, a quienes murieron sin saber de la justicia, a quienes mutilaron, a las primeras líneas, a todas las líneas, a quienes están por venir, a quienes van y vienen y a quienes luchan toda la vida. Gracias, Caro. Y gracias. Quedamos aquí. Nos vemos y en el próximo nos despedimos capítulo. con esto. Tan Gracias. bonito. Nos vemos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.